Hola con todos, bienvenidos a este taller explicativo que intenta de alguna manera explicar las herramientas técnico-estadísticos que se pueden utilizar para poder demostrar el performance de un método de ensayo que se ha implementado en un laboratorio y el cual se desea validar. Esto surge justamente por la necesidad de explicar de alguna manera el trabajo de validación del método frente a una auditoría de algún organismo de evaluación de la conformidad basado en la norma ISO 17025. Este taller va a tener dos partes, la primera parte la teórica y la segunda parte la aplicativa, para poder cerrar bien el concepto del performance de un método validado. Para comenzar, debemos identificar qué es un método de ensayo validado. En principio, tenemos la necesidad de alguien, un cliente. Este cliente va a nuestro laboratorio con una necesidad. Desea que le podamos determinar un analito de interés. Nosotros hacemos la búsqueda bibliográfica de qué métodos de ensayo pueden implementarse para poder cubrir la necesidad del cliente. Y en el camino vamos a encontrar muchas veces normativas que se ajustan muy bien a nuestra realidad de nuestro laboratorio, la cual nosotros implementamos tal cual y decimos que estamos teniendo cierto nivel de confianza para poder emitir los resultados para el cliente. Sin embargo, muchas otras veces tenemos una cuestión, que los métodos que propone las normas internacionales no se ajustan a la realidad de nuestro laboratorio. Vemos la necesidad de poder hacer algunos ajustes a esta normativa para que nosotros podamos cubrir con nuestra realidad y con nuestras limitaciones la necesidad del cliente. Pero justamente al haber cambiado el procedimiento original, llama a que el método de ensayo se tenga que validar para poder dar la suficiencia de validez de estos resultados. Entonces, todo surge por la necesidad de implementar un ensayo. Entonces, al implementar un ensayo, requerimos abrir un proceso llamado proceso de validación. Y el proceso de validación justamente va a intentar dar o demostrar que el ensayo validado o el ensayo implementado está apto para cubrir fines pertinentes. ¿Qué fines pertinentes estamos hablando? La necesidad del cliente. Entonces, ante eso estamos nosotros. Entonces, el proceso de validación ingresa como auxilio para poder dar el soporte demostrativo de que el método de ensayo implementado cumple el grado de satisfacción que el cliente requiere. La norma ISO 17025 en el AKPT 5451 va a dar una primera noción de qué es la validación. Ese extracto es tal cual está en el 5451 y dice así: la validación es la confirmación, la demostración, el sustento a través de un examen y el aporte de evidencias objetivas que nuestro método de ensayo de validar cumple requisitos particulares para el uso específico previsto. Entonces, el cliente, cuando viene con la inquietud, con la problemática, también nos va a dar ciertos requisitos que debemos de cumplir, llamadas especificaciones. Nosotros tenemos que cumplir estas especificaciones. Entonces, la validación como proceso nos va a dar la confirmación de que el método que estamos implementando cumple las especificaciones que el cliente ha requerido. Y el cliente, en forma general, puede ser un cliente interno, un cliente externo, el Estado, alguna reglamentación, que ahora que se llama con la nueva versión de la ISO 9001, cualquier parte interesada, cualquier stakeholder, es el que nos da especificaciones.
No solamente es aquel que paga el ensayo. El cliente puede ser aquel que se beneficia, aquel que usa, aquel que paga por los resultados. Entonces, el proceso de validación, como todo proceso, tiene input, tiene entradas y tiene salidas. El proceso básicamente es la transformación de entradas a salidas, donde las salidas obviamente tienen un valor agregado, tienen un plus. El proceso que estamos viendo en este momento es el proceso de validación. Y como tal, las entradas que podemos encontrar acá son muchas. Lo primero, tenemos que tener la especificación. La especificación lo puede dar una normativa legal, por ejemplo las ECAs ambientales, los estándares de calidad ambiental, nos lo puede dar el cliente en todas sus formas, stakeholder en general, partes interesadas. Luego tenemos que ver el tipo de validación que se va a hacer. Y para el tipo de validación, todos conocemos que existe básicamente tres tipos de validaciones: la validación prospectiva, la validación concurrente y la validación retrospectiva. Entonces, depende de la naturaleza del tipo de validación que se va a ejecutar, es también la data que se va a procesar en el modelo estadístico. Y por último, el tipo de ensayo al cual se va a realizar la validación, que puede ser un tema cualitativo, cuantitativo o un tema semi-cuanti. Ahora, es cierto que no todos los métodos o las validaciones son iguales. Va a depender mucho del tipo de ensayo que se esté trabajando. Para el método cualitativo, su caída de validación no es la misma que un método cuantitativo y tampoco será la misma para un semi-cuanti. Entonces, depende del tipo de ensayo, es el tipo de validación que se va a ejecutar. Por tanto, una vez que se tienen estos inputs, la validación se ejecuta y finalmente el output que nos va a entregar es una constancia, un informe, un protocolo que nos da, a través de evidencia objetiva, que el método de ensayo implementado está apto para cubrir la necesidad del cliente. De eso se trata la validación. Tenemos entradas, otras entradas que podemos tener son la data experimental, y a través del modelo estadístico nosotros transformamos la data experimental, la información de laboratorio, en un certificado, un informe que nos es aval para poder decir que el método que hemos implementado en realidad es o no es válido para la necesidad del cliente. Entonces, ante esta situación es el proceso de validación. Lo que surge a continuación es preguntar: ¿y cuándo valido un método? En principio, como hemos visto en el concepto inicial, la validación es la confirmación. Y yo creo que toda persona que está escuchando este tutorial entiende de que ¿quién necesita validarse? Es decir, ¿quién necesita confirmar de que lo que estoy ejecutando es correcto? En general, todo requiere una confirmación. Sin embargo, en el 5452, la norma ISO 17025 da colación a ciertos métodos que sí o sí deben validarse. En principio hablamos mucho de los métodos normalizados. ¿Y qué es un método normalizado? Método normalizado, desde el concepto más básico, normalizado, es básicamente un método que ha sido desarrollado por un organismo internacional y que tiene la aceptación generalizada. O sea, en cualquier lado del globo se acepta que estos métodos de ensayo son métodos que tienen una cierta garantía, un cierto grado de calidad. Ejemplo, el estándar método. Por ejemplo, tenemos la AUAC para alimentos, el estándar método para aguas. Podemos tener, por ejemplo, el manual de análisis bacteriológico, que se encuentra por acá, para el Escherichia coli, por ejemplo.
Entonces tenemos un sinnúmero de métodos que, por un uso generalizado y una aprobación generalizada de todos los campos, de todos los sectores, se vuelven métodos normalizados. Cualquiera que audita un método estándar método, por ejemplo, o un método EPA, un método ISO, un método STM, un ODIN, entiende de que esos métodos, por su uso generalizado y por su aceptación generalizada, son métodos normalizados. Sin embargo, la ISO 17025 indica que la validación se debe ejecutar a métodos que son no normalizados. ¿Qué quiere decir? Que no son aceptados por la comunidad científica. Ejemplo de esto, por ejemplo, son métodos que se encuentran en libros o artículos. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, el tema de los métodos de calidad de aires, en los cuales se saca de muchas veces de libros, pero estos parámetros no son aceptados a nivel internacional, entonces se vuelve un método no normalizado y por tanto se debe de validar. De igual manera, por ejemplo, alguna práctica de laboratorio que se pudo haber hecho en cualquier centro de estudios que hemos cursado, por ejemplo instituto o universidad. Yo tengo una práctica de laboratorio que mi profesor me dio y lo quiero aplicar al laboratorio al cual trabajo, pero como esa práctica de laboratorio muchas veces no es reconocido de manera internacional, surge que para poder implementar y dar la confianza tenemos que abrir un proceso de validación. Bien, entonces cualquiera de estos tipos de información, las cuales no tienen una aceptación generalizada, son métodos no normalizados, por tanto deben validarse. También hay algunos laboratorios que tienen la suerte de tener un departamento de investigación y desarrollo que se encarga justamente de proponer nuevos métodos alternos para poder determinar algún analito de interés. Esos métodos que nosotros desarrollamos internamente, llamados métodos in-house, también entran en el proceso de validación. Claro, porque yo lo estoy desarrollando y tengo que dar la certeza, tengo que dar las pruebas de que realmente lo que estoy diseñando cumple el grado de calidad requerido. Por tanto, los métodos in-house, los métodos desarrollados in-house, también deben pasar un proceso de validación. Ahora, ¿qué sucede si tenemos un método de ensayo que es reconocido, por ejemplo, un estándar método? Pero como ustedes saben, el estándar método son para matrices de aguas. Tengo, por ejemplo, el tema de conductividad. Conductividad en aguas. Sin embargo, yo soy más ambicioso y digo, ¿por qué no ese proceso lo aplico como conductividad? Lo aplico pero para la matriz suelos. Sin embargo, el método AFA o el estándar método solamente estaba abierto para aguas. Estoy trabajándolo fuera del alcance previsto. Al haber hecho esa modificación, debo validar el método de conductividad en suelos. O quizás lo estoy utilizando dentro de la matriz. Sin embargo, el método me dice que tú tienes un rango de trabajo desde hasta, por ejemplo, hasta 20.000 microsieverts por centímetros, como un ejemplo. Pero yo tengo aguas, por ejemplo, agua de mar, aguas salinas, que los resultados son mayores a estos, a 20.000 microsieverts por centímetro, que son 20 milisieverts por centímetros. Entonces, al tener esos tipos de datos, nosotros podíamos decir de alguna manera, cuando nosotros reportamos, decimos que el resultado es mayor a 20 milisieverts por centímetros, porque nuestro rango de trabajo así lo indica. Entonces nosotros decimos, ¿y por qué no ampliamos el alcance y decimos que tenemos, por ejemplo, hasta 100.000? ¿Por qué no lo hacemos? Quizás lo podemos demostrar. Entonces nosotros agarramos el método y estamos ampliando el alcance para el cual fue diseñado. Entonces esa
ese nuevo método que estamos proponiendo también debe ser validado. Al igual que si hacemos modificaciones. Por ejemplo, el método de ensayo me dice, trabajemos, el EPA nos dice para metales, trabajemos con 100 mililitros. Y yo digo, ¿y por qué no trabajo con 25? Estoy haciendo una modificación al método. Al hacer una modificación, debe llamar a un proceso de validación. Entonces, estamos diciendo que frente a cualquiera de estas modificaciones, ampliaciones, fuera del alcance, o si desarrollo un método, o si el método es no normalizado, todos estos métodos deben ser validados. Eso es lo que nos dice la ISO 17025 en su apartado 5452. Estos están obligados a pasar un proceso de validación. Eso es en primera instancia, es lo que la norma nos dice. Cuando un auditor llega y ve uno de estos procesos o uno de estos procedimientos, va a pedir siempre un informe de validación. Y la pregunta es, ¿y por qué validar? ¿Por qué es necesario validar? Habíamos dicho que nuestro cliente venía con una duda, venía con una muestra el cual requería tener un análisis. Pero obviamente los resultados que nosotros emitimos en un informe tienen que generarle confianza. Entonces la validación va a dar esa confianza que el cliente requiere para que los resultados de ese informe los tome como ciertos. Entonces la validación genera confianza. Confianza de lo que lo que estoy haciendo está bien, porque hay una evidencia objetiva que me confirma, que me demuestra que lo que estoy ejecutando cumple con los requerimientos de este cliente. ¿Y cuál es el propósito de validar un método? El propósito de validar un método justamente va a ser de que los métodos sean reproducibles y confiables. La única manera para que una persona el día 1 me haga esta bombilla, este foco de luz, y al día 2 me haga exactamente la misma bombilla con las mismas características, es sí o sí tenemos métodos que sean reproducibles. ¿Y qué quiere decir que los métodos sean reproducibles? Que el día 1 esta persona hizo el paso 1, 2 y 3, y el día 2 la misma persona ejecuta los mismos pasos 1, 2 y 3. La única manera de garantizar que el producto es el mismo es si es que el proceso es el mismo. A eso se le llama trabajo estándar. A eso se le llama trabajo estándar. Es un trabajo estándar también llamado POS, procedimiento operativo estándar. Es lo que estamos diciendo acá. Son procesos que están detallados para que se ejecuten tal cual. Porque bajo ese esquema de trabajo nosotros ha sido demostrada la validación, por tanto sabemos a priori cuál va a ser el resultado. Se conoce el resultado solamente con un proceso validado. Por eso que existe justamente el procedimiento operativo estándar o el trabajo estándar. Bajo esas condiciones sabemos qué resultado vamos a obtener porque así lo demuestra su validación. Y obviamente muchos de ustedes podrán ya conocer de alguna manera cuáles son las pruebas que hay que hacer para demostrar una validación, porque requerimos justamente generar confianza. ¿Y cómo generamos esa confianza? Bueno, para generar esa confianza básicamente la norma ISO 17025 en el 5453 va a decir qué parámetros requerimos demostrar para poder, valga la redundancia, demostrar que el método de ensayo cumple con el uso previsto. Esto quiere decir que se encuentra validado. Básicamente son 10 parámetros. Esta pirámide muestra 9 porque aquí hay dos parámetros juntos. Aquí hay dos parámetros juntos. Podemos ver la veracidad, la precisión, la selectividad o especificidad. Tenemos por acá el límite de detección, límite de cuantificación, tenemos la linealidad, tenemos el tema de rango de trabajo, tenemos la
sensibilidad, tenemos la robustez y tenemos la incertidumbre del método. Ahora, para poder ver qué parámetros requerimos, tenemos que entender que la validación puede ser de dos tipos. La validación puede ser básicamente de dos tipos. Llamamos validación completa o validación total, y también existe una validación parcial. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Habíamos dicho que en el 5452 la norma decía qué métodos deben ser validados. Decían los métodos no normalizados o los métodos in-house, o pueden ser los métodos normalizados que se encuentran fuera del alcance, o podemos tener métodos normalizados pero que se están trabajando básicamente o con una ampliación de su alcance o tienen una modificación. Bajo estos esquemas nosotros debemos llamar una validación completa. Esto quiere decir que tenemos que demostrar esos 10 parámetros. Ahora, 10 parámetros va a depender mucho de qué tipo de ensayo tenemos. Como habíamos dicho, uno de los inputs de la validación justamente va a ser saber qué tipo de ensayo se trabaja. ¿Por qué? Porque para un método de ensayo cualitativo va a tener diferentes parámetros de validación que para un cuantitativo o un semicuanti. Va a depender mucho de qué tipo de ensayo se hace y básicamente qué técnica se trabaja. Por ejemplo, para el volumétrico y el gravimétrico, esos métodos de ensayos no se definen curvas de calibraciones dependientes de las concentraciones molares. Por tanto, no hablamos de linealidad, porque para un parámetro de linealidad necesitamos sí o sí conocer la dependencia entre concentraciones molares y señal analítica. Entonces, en el proceso de volumétrico y gravimétrico no encontramos esas dependencias, por tanto no se demuestra linealidad, no requiere hacer el método linealidad, por tanto tampoco sensibilidad. Entonces va a depender mucho de qué tipo de ensayo estamos realizando para poder ver cuándo aplica o no aplica uno de estos 10 parámetros. Quizás eso pueda ser objeto de un siguiente curso taller, qué parámetros van y qué parámetros no van en una validación completa. Ahora, nosotros también entendemos que un método estándar es desarrollado por un organismo internacional. Vamos a suponer por un momento que tenemos un método EPA. El método EPA, ¿dónde fue desarrollado? Por ejemplo, este método EPA con un número, por ejemplo, dando un ejemplo cualquiera, 200.3. Las lecturas del CBAS, esto quiere decir de absorción atómica por arrastrada por frío. ¿Ya? Vamos a imaginar que este método de ensayo fue desarrollado en París. Estoy suponiendo. Este método EPA, si lo aplico tal cual, con una técnica espejo, ¿qué quiere decir? Que yo imito tal cual dice este método de ensayo al pie de la letra, lo desarrollo en mi laboratorio porque puedo hacerlo. Este método de ensayo implementado, ¿requiere validación o no requiere validación? La pregunta es, para que este método sea un método estándar, quiere decir que ha probado la capacidad de poder cumplir con las especificaciones. Para este caso, poder determinar correctamente el mercurio. Entonces, hemos confirmado que es correcto. Entonces, quiere decir que esta institución EPA, Agencia de Protección Ambiental, en París, han hecho de por sí la validación. Por eso es que muchas veces nosotros no hacemos validaciones de este método si se implementó tal cual, porque ya la validación estaba hecha a priori. Lo hizo la Agencia de Protección Ambiental, EPA, en París. No lo hicimos nosotros.
Por tanto, por eso es que la norma en el 5452 no nos exige que los métodos normalizados sean validados, porque ya a priori estas agencias lo han validado por nosotros. Pero hoy yo lo implemento en mi laboratorio, por ejemplo, en Lima. Yo pregunto, ¿las condiciones ambientales que tiene París con Lima son las mismas? Y la respuesta seguramente será no. Y muchos ensayos son sensibles a las condiciones ambientales. Esto quiere decir de que si yo estoy, nuevamente veamos el ejemplo de reproducibilidad, para yo poder obtener un resultado igual en Lima y en París, tengo que hacer exactamente lo mismo y bajo las mismas condiciones. Y si las condiciones ambientales han cambiado, ¿la validación que se hizo en París por el EPA será válida para Lima? La respuesta seguramente, dentro de un análisis interno, va a ser no es lo mismo. Entonces, ¿por qué no nos piden una validación para los métodos implementados? Y seguramente con la nueva versión de la ISO 17025 en su versión 2017, que ya está en su etapa 10, seguramente lo solicitará. Seguramente no. El alcance en las modificaciones de la nueva ISO no habla mucho en la parte técnica, más bien los cambios se están haciendo fuertemente en la parte de gestión, porque imitan a la nueva versión 2015 de la ISO 9001. Sin embargo, nosotros podemos tener alguna pregunta como esta. Si la validación se hizo en París, ¿cómo sabemos que los datos de validación son válidos para Lima? Entonces, una primera salida en una auditoría es decir, bueno, la norma en principio no me exige que tenga que validar el método de ensayo normalizado. Pero como un tema de aseguramiento de los resultados, podríamos tener una cuestionalidad. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Y la respuesta es, deberíamos hacerlo. Y deberíamos validar todo método que se implementa en el laboratorio. Obviamente sujeto, básicamente, a una acreditación. El principio de las buenas prácticas es asegurar todo ensayo, sea o no sea acreditado. Más aún si se acredita, porque es una exigencia del organismo de evaluación de la conformidad. Entonces debemos partir por esa idea. Debo validar todo, debo confirmar que todo lo que ejecuto en el laboratorio cumple con el grado de calidad requerida. Entendamos nuevamente que no implementar en forma espejo una norma internacional me garantiza que los resultados que estoy emitiendo son conformes. Por tanto, hay que hacer una validación. Y la pregunta es, ¿hay que validar todo? Y la respuesta es no, no hay que validar todo. Solamente hay que demostrar que el método implementado cumple con la performance requerida. Nuevamente, performance es por eso el título de esta capacitación, de este curso taller, la performance del método. Por tanto, a eso se le llama validación parcial. No se valida completamente, solamente hay ciertos parámetros que hay que tomar para poder demostrar que la performance del método implementado es correcta, es la adecuada. Entonces la validación parcial se va a ejecutar solamente a los métodos normalizados, como una práctica de confirmar que lo que estamos implementando es correcto. Y la pregunta es, ¿y qué parámetros son los que se requieren? Y la respuesta será la siguiente. ¿Qué parámetros tenemos? Tenemos 10 parámetros, pero los parámetros de validación se clasifican básicamente por su funcionalidad en dos cosas. Los parámetros por desempeño, que son la veracidad y la precisión, y los parámetros de caracterización, que son los demás. ¿En qué se diferencia un parámetro de desempeño y un parámetro de caracterización? Y la respuesta será la siguiente. ¿Cuál es su utilización? Por ejemplo, la incertidumbre. Veamos un poquito la incertidumbre. La incertidumbre es un parámetro de duda de que podamos tener, pese a que está validado, resultados confiables o resultados que tengan cierto grado de o cierto riesgo de dar un resultado equívoco. Que un laboratorio
lab 1, me dé una incertidumbre, por ejemplo, de más menos 20, y el laboratorio 2 me dé una incertidumbre de más menos 5, no me invalida ninguno de los dos el resultado. Simplemente me dice que este resultado tiene mayor duda que el otro resultado. Pero no me invalida en ningún momento el procedimiento, no me invalida los resultados. Por tanto, esto es más que todo caracterizar cómo se dispersan la duda de los resultados de un laboratorio. No es que me valide o me invalide un ensayo. Por tanto, se le llama un parámetro de caracterización. Igual que límites. Vamos a suponer el tema de límites. Tenemos límite de detección, tenemos otra vez el laboratorio 1, el laboratorio 2. Límite de detección del método. Supongamos que para el laboratorio 1 tiene 1 ppm y el laboratorio 2 tiene 5 ppm. Ahora vamos a ver el foco. ¿Quién es nuestro cliente? Tenemos un cliente que tiene un agua emposada, un agua reservada, el cual quiere botar por el río o está botando por el río, por ejemplo un relave minero, y él necesita que sus límites sean justamente el tema de él requiere justamente que los límites, para poder especificar esto, nos dicen que sea, por ejemplo, 10 ppm. A partir de 10 ppm nosotros podemos decir de que el agua se reserva o se desecha, a partir de 10 ppm. Entonces, para esta práctica, para este caso, me da igual trabajar con el laboratorio 1 o el laboratorio 2 porque ambos me dan este límite. Por tanto, me pueden servir para el propósito requerido. Sin embargo, si hay otro caso en el cual me dicen, no, yo requiero que 3 ppm. Ahora sí, lamentablemente, no es que este resultado no sea correcto, no me invalida los resultados, simplemente que para mi uso, lamentablemente, él no me está ayudando. Me quedaría con este laboratorio. Entonces, esto caracteriza de alguna manera, porque el laboratorio 2 dirá, bueno, para este mercado no puedo entrar, pero para el mercado de acá sí. Buscaría mis nuevos proveedores mis nuevos clientes para ofertar mis ensayos. Entonces, es un tema de caracterización más que un tema de que esté bien o está mal. Entonces, los parámetros de caracterización ayudan a ver cuentas dispersos, nos ayuda, pero no nos invalidan resultados. Quienes sí nos pueden validar o invalidar resultados son los métodos de los parámetros de desempeño. Que un método no tenga buena veracidad o buena precisión sí me puede validar o invalidar resultados. Entonces, ¿quiénes son los parámetros que vamos a utilizar para una validación parcial? Por lo menos para el desempeño, para medir que un método está bien o está mal, son los métodos o los parámetros de desempeño, veracidad y precisión. Y recordemos que sumar veracidad y precisión surge un parámetro llamado exactitud. Entonces, mal llamado, muchas veces en auditorías decimos exactitud y precisión. No, es veracidad y precisión, o llamamos exactitud como el paquete que agrupa los dos parámetros, veracidad y precisión. Entonces, nuevamente, ¿qué requerimos nosotros como mínimo para demostrar que un método de ensayo tiene un correcto performance? La exactitud. Y obviamente que por normativa de la directriz de Indecopi, de INACAL, es que nos va a decir de que nosotros, aparte de la exactitud que nos ayuda a demostrar que el método está bien o mal, hay que caracterizarlo básicamente con dos parámetros, o tres: límite de detección, cuantificación e incertidumbre. O sea, la validación parcial dice, demuéstrame que está bien, exactitud, y caracterízamelo, límite de detección, cuantificación e incertidumbre. Para la validación parcial, o sea, para métodos normalizados. Y para métodos normalizados, depende de su utilización, es que se va a trabajar con nosotros, en total con los 10 parámetros, o descartando uno que otro dependiendo de la técnica y del tipo de validación. Bien, entonces vamos a ver de ahora en adelante todas las maneras experimentales para poder demostrar la exactitud del método de ensayo. Para eso nosotros vamos a hablar un poco de qué es lo que nos dice
esta guía internacional Eurachem en su segunda edición del año 2014 sobre el tema de la demostración de exactitud. Él nos permite básicamente trabajar con tres mecanismos: uso de material de referencia certificado, fortificación de un valor conocido y la comparación de dos metodologías validadas y a validar. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de estos tres mecanismos? La primera, debemos entender qué es un material de referencia certificado. Muy aparte de lo que nos dicen las guías ISO de la familia 30, por ejemplo la 31, 32, 34, etcétera, que hablan justamente de los materiales de referencia certificados y te hablan de características, como por ejemplo debe estar caracterizado, debe ser homogéneo, debe tener una estabilidad a corto y largo plazo, debe tener una incertidumbre. Muy aparte de estas características que debe tener un material de referencia, de la manera más básica en conceptos, un material de referencia certificado tiene dos características. Tiene el analito de interés y está ella puesta en una matriz. Ojo con eso. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto nitrito hay en suelos. Ojo con eso. No es nitrito simplemente, nitrito en suelos. Eso es un material de referencia. Porque lo tengo en la matriz que yo requiero, el analito que me interesa. Entonces, si nosotros logramos tener un material de referencia, podríamos utilizar la parte número 1, que es el uso de material de referencia certificado. Pero lamentablemente, o no siempre hay material de referencia certificado, o el tema de costos es muy elevado. Porque, valga verdades, el material de referencia es el método experimental más caro que hay para validar. Pero no es el único. Básicamente, también podemos fortificar con un valor conocido. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? De que nosotros partimos con una solución patrón. Y la solución patrón no es lo mismo que un material de referencia. La solución patrón, por ejemplo, es solución de nitrito. ¿Y que se conserva en qué? En ácido nítrico, por ejemplo. Pero eso es solución de nitrito. En general, que puedo aplicarlo para aguas, puedo aplicarlo para suelos, puedo aplicarlo para tejido biológico, para tejido, etc. Pero es una solución patrón, no es un material de referencia. Solución patrón, quizás ustedes digan, ¿cómo que no es un material de referencia? Tiene un valor de consenso, sí, pero no está trabajada en una matriz específica. Sirve como una solución para poder estandarizar, para poder dar un valor de consenso, pero la utilidad la damos nosotros, mientras que el material de referencia está utilizado para una matriz específica. Son cosas distintas. Esto, de alguna manera, el costo no es tan alto, es relativamente entre alto y bajo, pero aún así estamos incurriendo en un gasto, porque tenemos que trabajar con una solución patrón. ¿Qué otra alternativa nos da la Eurachem? Hacer una comparación entre una metodología validada, quiere decir una metodología estándar, y una metodología validar, la propuesta. Esta quizás sea el proceso más cómodo, más barato. ¿Por qué? Porque no estamos incurriendo en los gastos logísticos de uso de solución patrón o de un material de referencia. Acá el input es usar cualquier muestra real. Que quiero suelos, trabajo con muestra suelos. Que quiero agua de mar, trabajo con agua de mar. Entonces, cualquier muestra. ¿Tengo que tener una fortificación de un valor conocido? No. Solamente es una muestra real tal cual. No tengo que hacer nada más. Tiene que ingresar el proceso analítico y punto. Por eso que es bastante barata. Y esta tiene que ser leída tanto en la metodología estándar como en la metodología propuesta. Vamos a tener una serie de resultados por acá y tenemos que comparar, tenemos que hacer el versus para ver si es que realmente hay o no hay diferencia significativa.
¿Cuál es el problema con esto? Porque acá podemos ver solamente puras bondades y no necesariamente. ¿Por qué no necesariamente? Porque muchas veces nosotros proponemos un método validado porque lamentablemente nuestra infraestructura, nuestra limitación en equipos no permite que podamos desarrollar la metodología estándar. Por ejemplo, yo tengo un equipo de absorción atómica, pero no tengo un ICP. Y yo tengo una metodología que es aplicada a ICP. Yo la estoy proponiendo para absorción atómica. Entonces yo corro en absorción atómica. ¿Puedo correr en ICP? No, porque no tengo el ICP. Entonces no podría completar esta práctica de comparar los resultados del método que estoy proponiendo respecto al estándar porque no tengo el equipamiento. Ahora, claro, si lo que yo estoy haciendo es reducción de volumen, me pedían 100, lo reduzco a 1, claro, tengo la capacidad para hacer 100 y tengo para 1, aquí podría aplicar esto tranquilamente. Pero si no tengo cómo cerrar el método estándar, no podría lamentablemente trabajar este proceso de comparación. Entonces va a depender mucho cuál es mi capacidad en costos, cuál es mi capacidad de calidad para poder saber cuál trabajar. Uso de material de referencia certificado, o fortificar con solución patrón, o hacer la comparación metodología estándar versus metodología propuesta. Va a depender mucho de cómo o en qué gastos puedo incurrir. La logística, básicamente. Lo que vamos a hacer ahora en el taller es justamente hablar de cada uno de los tres tipos. Hay un cuarto incluso que no está puesto acá en la transparencia, que es trabajar con un interlaboratorio. Si yo agarro una muestra interlaboratorio y la corro en mi proceso, en mi método propuesto, y finalmente veo que mi resultado es satisfactorio, ¿qué quiere decir que es resultado satisfactorio? De que está como valor absoluto menor a 2. Yo ya con esto estoy demostrando que mi método es capaz. Por tanto, ya con esto estoy validando el método. Pero obviamente este laboratorio también tiene un costo. Quizás el costo es mayor que trabajar con material de referencia. Bien, entonces ya tenemos 4 propuestas, de las cuales voy a hablar de los 3 primeros. El último obviamente no tengo mucho que hablar, simplemente es ver su Z-score, su puntuación Z, de que sea entre -2 y 2, ¿no? Bien, vamos a partir entonces con la primer tipo de evaluación, uso de material de referencia certificado. ¿Cuál es su bondad? El material de referencia certificado, primero que está en una matriz, ¿ya? Lo segundo es de que tiene un valor de consenso mu y tiene una incertidumbre u. Así viene en el certificado de análisis. Entonces, tenemos que a esta muestra de referencia, a esta muestra de material de referencia certificado, le vamos a hacer por n repeticiones. Tomamos muestra 1, muestra 2, muestra 3, así sucesivamente hasta llegar a la n-ª muestra. ¿Y qué es n? Bueno, n va a depender mucho del diseño de experimentos que nosotros adoptemos. Leurequén te dice que el n suficiente sea 10. Podemos tener como un tema representativo que el teorema del límite central dice que el n debe ser mayor a 30. Un número suficientemente grande, mayor a 30. Leurequén, obviamente, nos permite trabajar con 10 datos y somos felices. Pero también la pregunta es si puede ser menos de 10. Sí, y para eso usaríamos la ecuación de Q-total-Macul, que escapa, por lo menos en este seminario, escapa de nuestro objetivo. Pero por ahora nos debemos quedar con n igual a 10, que es lo más simple, Leurequén. Bien, entonces, teniendo 10 repeticiones de este material de referencia, es que nosotros tenemos 10 resultados. Y esos 10 resultados, es como que 10 resultados, 1, 2, 3, 10 resultados, se vuelven un grupo de interés estadístico. Es un grupo. Por tanto, como tengo un grupo que voy a comparar respecto a estos valores de referencia, es que se vuelve la estadística de un grupo.
Por eso aplico estadística de un grupo, que puede ser de dos tipos: paramétrico si la distribución es normal, o no paramétrico si la distribución obviamente no obedece a una normalidad. Para los procesos paramétricos tenemos el de una muestra y su alterno para no paramétricos, Wilcoxon. Y para la precisión, porque recordemos que estamos demostrando exactitud, por tanto necesitamos veracidad y necesitamos precisión. Para veracidad tenemos a de una muestra o Wilcoxon, y para precisión tenemos Horwitz, que puede ser de dos tipos: paramétrico o no paramétrico. Eso va a depender mucho de cómo son nuestros datos. Bien, un poco hablar de Horwitz, porque el de una muestra y Wilcoxon son técnicas que básicamente un software normal, por ejemplo el Minitab, lo hace, pero Horwitz no lo hace por ahora el Minitab. Lo que hace es la técnica de chi cuadrado, pero Horwitz no lo hace. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros aplicar o cómo debemos aplicar Horwitz? Como líneas generales, Horwitz trabaja con RCD, un RCD experimental que puede ser, tiene aquí el parámetro de dispersión y el parámetro de tendencia central multiplicado por 100%. Obviamente que el parámetro de dispersión y de tendencia central va a depender mucho qué tipo de distribución tengo. Si tengo distribución normal o tengo distribución no normal. Si es normal, el parámetro central es el promedio, y si es no normal, es la mediana. Y el parámetro de dispersión, bueno, para una distribución normal es la desviación estándar, y para una distribución no normal, aquí hay un tema. Las bibliografías llaman a muchas técnicas, muchas conocidas, por ejemplo el MADE. El MADE, que es mediana del absoluto de las diferencias. Y en el libro de quimiometría de Guillermo Ramis, al cual sugiero que lean, habla que el parámetro asociado a la dispersión de resultados que tienen distribución no normal es el rango intercuartílico llamado RIC. Particularmente yo trabajo con el segundo, pero puede trabajarse con uno o con otro. Entonces, ya sea que trabajemos desviación estándar entre promedio o MADE o RIC entre la mediana, tenemos el RCD experimental. Y esto debe ser, para que sea preciso, menor o igual al RCD teórico. ¿Y el RCD teórico cómo es que se calcula? Bueno, se calcula como, básicamente Horwitz cuando trabaja, mide resultados de dispersión, pero bajo condiciones de reproducibilidad. Nosotros vamos a aproximar la repetibilidad de resultados como 2/3. Y este es el factor de Horwitz. 2 elevado a la 1 menos 0.5 veces logaritmo decimal de la concentración a la cual estoy trabajando. Entonces, básicamente esto es Horwitz y esto hay que trabajarlo. La concentración, ¿a qué concentración trabajo? Por ejemplo, 6 ppm. Pero esta concentración que ingresa en C debe ser la concentración, pero las unidades molares deben haber sido llevadas en su aspecto exponencial. 6 ppm en aspecto exponencial significa 6 por 10 a la menos 6. Este 10 a la menos 6 significa que estoy trabajando con ppm. Y así ingresa a la fórmula. Claro, porque si yo pongo logaritmo de 6 ppm, sale un error, que es ppm, matemáticamente hablando. Entonces, partes por millón, 1 por millón, 1 entre 1 millón, 1 entre 10 a la 6, quiere decir 10 a la menos 6. Y así ingresa a Horwitz. 2/3 de 2 elevado a la 1 menos 0.5 logaritmo de la concentración en términos exponenciales. Esto es el factor de dispersión. Dispersión de Horwitz. Bien, entonces tenemos esa estadística de un grupo que se está aplicando, y también hay un tercer grupo que se llama los métodos directos. Los métodos directos, a diferencia de estas dos formas que es veracidad y precisión, ustedes me dirán, Z-score y el índice de compatibilidad, ¿es veracidad o precisión? Y la respuesta es de que esto se llama métodos directos porque en su estructura ya tiene la veracidad y precisión juntas. Ya la tiene.
Antes de poder ver cómo son estos parámetros, hay que recordar que estamos midiendo exactitud. Y la exactitud es la suma de dos parámetros: veracidad y precisión. Llamémosles antónimos. Busquemos las palabras antónimas, los parámetros antónimos. Veracidad. ¿Qué es veracidad? Veracidad, dentro del punto de vista de las normas internacionales, es el grado de concordancia que existe entre el valor central de una serie de repeticiones, valor central, promedio, mediana, y el valor presuntamente de referencia. ¿Cuánto nos acercamos? Entonces, lo contrario será cuánto nos alejamos, y a eso se le llama sesgo. O sea, lo contrario de veracidad es sesgo. Lo contrario de precisión, que es la cercanía entre los resultados de una serie de repeticiones en unas condiciones estipuladas, ya sea repetibilidad o reproducibilidad, se le llama precisión. ¿Cuánto se acercan estos resultados entre sí? Lo contrario, obviamente, es cuánto se dispersan entre sí. Entonces, este es un parámetro de dispersión. Entonces, veracidad, su contrario sesgo, dispersión es el contrario de precisión. Y exactitud, que es la suma de veracidad y precisión, su contrario se le va a llamar el famoso incertidumbre. Por eso que incertidumbre tiene la suma de sesgo y dispersión. Incertidumbre. Cuando nosotros hacemos el esquema de incertidumbre, básicamente de un parámetro cualquiera, tenemos causas de la fórmula, tenemos causas del analista, y finalmente causas especiales que nos da la experiencia. Y en analista se suma justamente el tema de sesgo y el tema de dispersión, porque justamente son parámetros que caracterizan a la incertidumbre. Por eso que exactitud también se le conoce como certidumbre. Certidumbre, certeza. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos. Sesgo es el grado de separación entre el valor central y el valor de consenso. Y dispersión, obviamente, es el grado de alejamiento que hay. Grado de alejamiento entre sí. Alejamiento entre sí. Bien, entonces básicamente vamos a tener estos parámetros, y lo que vamos a hacer es ver un poquito los métodos directos, cómo es que tienen su estructura. Y aquí justamente se encuentran esto. El puntaje Z-score va a tener una división de algo. Va a tener división, observemos, valor central de los resultados encontrados menos el valor presuntamente referente. Esto sí o no que tiene la forma de un sesgo. Y vamos a ver el denominador. 2 por algo con una exponencial. ¿Es o no es la forma aproximadamente de Horwitz? Por tanto, el denominador, ¿a qué nos hace recordar? A la dispersión. Por tanto, el puntaje Z-score tiene los dos parámetros. Por un lado, la falta de veracidad, y por otro lado, la falta de precisión. Entonces estoy hablando que el Z-score me mide la falta de exactitud. Estoy midiendo exactitud. Por eso se llama métodos directos, porque ya mido con solamente este factor ambas cosas, el sesgo y la dispersión. Lo mismo tenemos con índice de compatibilidad. Nuevamente, la parte de arriba a mí me huele a sesgo, porque es la diferencia, ese grado de separación, el grado de lejanía entre un valor central y un valor de referencia. Y abajo hablamos de suma de incertidumbres. Incertidumbre que sucede en mi laboratorio y la incertidumbre que está en el certificado del material de referencia. Por tanto, acá abajo tengo dispersión. Nuevamente, dispersión y sesgo. Tengo el parámetro de incertidumbre, tengo la evaluación de la exactitud.
No se preocupen que esto lo vamos a desarrollar con un ejemplo numérico, no se preocupen. Bien, entonces esa es la primera gran familia, evaluar la exactitud con el uso de material de referencia certificado. ¿Qué más podemos tener? Ahora, no tengo material de referencia certificado, lamentablemente no tengo. Algo que quisiera aclarar es que, sobre todo con el tema de veracidad, se ha visto muchas veces, sobre todo por lecciones aprendidas de auditoría, de que a veces tenemos resultado 1, resultado 2, resultado 10, y a esto le saco que es normal, saco el promedio, y yo digo, voy a comparar este grupo respecto al promedio. ¿Eso será veracidad? Y la respuesta es no, no es veracidad. ¿Por qué no es veracidad? Porque este valor que se encuentra acá no es un valor de consenso. Es un valor interno, pero no es de consenso. ¿Qué pasa si mi equipo tiene un sesgo, instrumentalmente hablando, un sesgo negativo? ¿Me debe dar 10? Me da 8. ¿Me debe dar 50? Me da 46. Siempre va por debajo. Por tanto, si yo saco promedio, el resultado va a estar por debajo. Y obviamente cuando yo empiece a comparar, como todo está por debajo, el promedio también está por debajo, me va a dar OK. Y eso no debe ser. Debemos trabajar con un valor de referencia. Por eso es que usamos material de referencia certificado o usamos una solución patrón que nos da una trazabilidad al NIS. Dentro del punto de vista que es un valor de consenso, nos dice que debe ser un valor trazable al NIS, trazable, y esto nos lo puede dar un material de referencia certificado, nos lo puede dar una solución patrón, o también, según el Eureken, nos da los resultados de un método estándar. Por eso es que uso los tres tipos de validación de exactitud. Bien, vamos a ver el caso número 2. ¿Qué sucede cuando yo uso una solución patrón? Ojo que la validación, como hemos visto ya en el momento, se debe trabajar para un uso específico previsto. Si yo trabajo en agua de mar, la validación se debe mostrar con uso de agua de mar. En el primer caso no hablé del tipo de matriz directamente, porque obviamente es un material de referencia certificado. Es un analito en una matriz, y la matriz es agua de mar. Entonces yo debo encontrar el analito que quiero en el agua de mar. Entonces, ese es el esquema, esa es la premisa. Pero en el otro caso, yo voy a trabajar con soluciones patrones. Y la solución patrón no se encuentra muchas veces en la matriz que requiero. Se encuentran reservadas en un agua ácida, por ejemplo, porque conserva el analito en su especie iónica, Pero no es que yo encuentre nitratos, nitritos, cloruros, no es que encuentre plata, aluminio, arsénico en agua de mar. Tengo la solución de arsénico en ácido nítrico, pero no la tengo en agua de mar. Necesito el agua de mar. Por eso es que nosotros comenzamos obteniendo muestras reales. Estas muestras reales pueden ser muestras que se han leído ya en el laboratorio y lo tenemos ahí como contramuestras, y antes de botarlas las podemos usar. O lo otro es, mandamos a hacer un muestreo y tenemos muestras reales, la matriz real, y a eso le hacemos un compósito. ¿Qué es un compósito? Las mezclamos, todas estas soluciones las mezclamos, las llevamos y la empezamos a homogenizar. Ese es un compósito. Entonces ya tenemos el compósito de las muestras. A este compósito nosotros tenemos que primero caracterizar. ¿Qué quiere decir? Analizamos una, dos, n veces, la analizamos para tener un valor de la línea base. ¿Qué es la línea base? Este compósito, sin nada, tal cual. Esta mezcla vamos a determinar cuál es su resultado, cuál es su valor. Por ahí partimos. Después, paso número 2, fortificamos. ¿Qué fortificamos? La solución patrón. Lo vamos a fortificar. ¿Cuánto agregamos? Bueno, depende cuánto quiero llegar. Por ejemplo, esa solución de 1000 ppm, quiero hacer un litro de 10. Bueno, pues hay que agregar 10 mililitros de esta solución patrón para llegar a que este litro tenga justamente
esa concentración requerida. Tenemos entonces esta solución, que es la solución de agua real o matriz real, muestra real, más el espaqueado o el adicionado, el fortificado. Y a esto hay que determinar su resultado, Y1, Y2, Y. Todos estos resultados se van a poder obtener con la metodología que estamos, obviamente, con la metodología que se está proponiendo, con la metodología propuesta. Bien, con la metodología propuesta. Y la pregunta es, ¿y quién va a ser sujeto al análisis estadístico? ¿La línea base o la determinación? ¿Quién va a ser sujeto a eso? Y la respuesta es justamente los valores de determinación. Porque yo quiero ver cómo se comportó la solución patrón respecto a todo el proceso analítico que estoy proponiendo. O sea, quiero ver cómo se comporta, cómo se ha recuperado. Quiero ver cómo se ha recuperado el valor conocido de la solución patrón en el proceso analítico. ¿Quién me está estorbando de alguna manera? ¿Quién me va a dar un valor que puede ser un falso positivo o negativo? En la línea base. ¿Por qué? Porque si de por sí yo tenía acá 5 ppm que salieron de la caracterización y le agrego para llegar a 50, acá lo agrego para llegar a 50, no obtengo 50, obtengo 55. 50 de lo agregado y 5 de lo que inicialmente tenía. Entonces, esta línea base me va a dar una interferencia, me va a dar un resultado falso, que puede ser por exceso o por defecto. Por tanto, ese efecto hay que reducirlo. Entonces, a lo que yo leí finalmente en la determinación, hay que restar esta línea base para poder tener lecturas limpias solamente de la solución patrón en el proceso analítico. Por tanto, definimos justamente la veracidad como el porcentaje de recuperación. Valor obtenido, los Y, menos la línea base, los X. Esto garantizará que vamos a tener resultados solamente de comportamiento. ¿De quién? Comportamiento de la solución patrón. Y a él vamos a rastrear, a él vamos a monitorear cómo se comporta. Entonces nosotros tenemos una serie de porcentajes de recuperación. Esto nos da la guía del NORVAL, nos va a dar justamente esta tablita que se encuentra acá. Él nos va a decir para qué concentración has trabajado, ppm, ppb, de repente has trabajado en porcentajes, qué tipo de unidades has trabajado, y de acuerdo a eso te van a dar ciertos porcentajes de recuperación. Por ejemplo, si trabajamos a ppm, tenemos que el porcentaje de recuperación obtenido debe estar entre 80 a 110% para decir que es conforme la veracidad. Y si trabajaba a ppb, de 40 a 120%, es obvio. Mientras más pequeña la concentración, más ruido, más movimiento, más dispersión tiene los resultados. Por tanto, va a ser más amplio el porcentaje de recuperación. Y mientras más grande ese valor, por ejemplo, porcentajes, gramos por kilogramo, porcentajes, obviamente menos dispersión, el porcentaje de recuperación se hace más pequeño. Eso es por el tema de veracidad. Y obviamente, como tengo un grupo de resultados, la precisión se mide como es estadística de un grupo por Horowitz. Obviamente va a depender mucho si es normal o no normal estos datos para saber si es Horowitz paramétrico, quiere decir que trabajo con promedio y dispersión va a ser la división estándar, o no paramétrico, eso quiere decir que trabajo con la mediana y el rango intercuartílico o el MADE, como ustedes prefieren. Bien, entonces tenemos esto. Lo vamos a ver también con un ejemplo de caso 2. Y el caso 3 y el último es trabajar justamente la comparación de la metodología validada respecto a la validar, a la que proponemos nosotros. Nuevamente, esto es sí, solo sí puedo obtener resultados de la metodología validada. Si la puedo obtener, trabajo. Si no la puedo obtener, tengo que buscar alternativas como trabajar con interlaboratorios o trabajar con material de referencia certificado o
de las muestras reales, fortificarlas con solución patrón. Bien, entonces, ¿de qué trata esto? Supongamos que tenemos la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3 y así sucesivamente. Cada una de estas muestras es distinta. Son muestras reales originales. ¿Qué quiere decir muestras reales originales? De que a él no le agrego un espaqueado, no le agrego material de referencia, no le hago nada. Solamente son muestras que ya han sido leídas y que tengo la capacidad de correr dos veces, tanto en el método validado como en el método validar. Obtengo para la muestra 1 con el método validado un X1 y con el método propuesto un Y1. Para la muestra 2 con el método estándar tengo X2 y con el método propuesto un Y2. Y así sucesivamente. Por ejemplo, este que sea 40 ppm, este me puede dar 250, el otro me puede dar 5. ¿Se dan cuenta? Entonces, son muestras distintas, cada uno con sus concentraciones, pero son muestras distintas sin que le haya hecho nada. ¿Qué espero en el mejor de los casos? Que el resultado que tengo en el modelo validado sea el mismo que el resultado del método a validar, el método propuesto. Por tanto, si yo restase el valor X1 de Y1 de la misma muestra, como son la misma muestra, tanto en X1 y en Y1, y yo espero que el resultado validado sea el mismo que el implementado, ¿qué diría de X1 y Y1? Que la diferencia es aproximadamente igual a 0. Y de X2 y Y2, la diferencia también aproximadamente igual a 0. Y de X3 y Y3 también aproximadamente igual a 0. Entonces, vamos a crear un nuevo vector, una nueva columna llamada diferencia. Donde diferencia justamente son todos los resultados, pero ¿son ceros realmente? La verdad es que no necesariamente. En el método validar nos sale 38, en el método validar, en la segunda muestra nos sale 263, en el método validar nos sale 2.1. No son exactamente los mismos, nos salen resultados, como estamos viendo por acá, que tienen cierta variación. Lo importante es que luego que tengo la diferencia, por ejemplo, 40 menos 38 es 2, 250 menos 263 es menos 13, 5 menos 2.1 es 2.4. Lo importante es que ver esta columna diferencia lo debemos comparar respecto a un resultado. Nuevamente, tenemos solamente un grupo, porque el análisis estadístico no se va a hacer respecto al método validado ni tampoco al método validar, sino respecto al vector diferencia. Es un grupo, por eso hacemos la estadística de un grupo. Pero ¿a quién comparamos este valor central? Que puede ser promedio si es normal, o mediana si es no normal. ¿Con quién comparamos esto? ¿Quién esperamos que sea el resultado de cada uno de los resultados de diferencia? 0. Entonces, este valor central de la estadística lo vamos a comparar respecto a 0. A esto se le llama el test emparejado o apareado, porque tiene un elemento en común. X1 viene de una muestra M1 y Y1 viene de una muestra M1. Como tienen el mismo factor, X1, M1 y Y1, M1, como son los mismos por transitividad, X1 y Y1 también deben ser igual. Por eso se le llama emparejados o apareados. Se forman pares a través de un elemento en común, la misma muestra. X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, así, etc. Y lo hacemos la estadística de un grupo respecto a 0, porque eso es lo que esperamos obtener. Que no haya diferencia. ¿Hay diferencia? Sí, hay 2, menos 13, 2.4, lo que tú quieras. Pero que el conjunto estadístico total no sea muy diferente de 0, estadísticamente hablando. Eso es lo que vamos a comparar en el test en pareja. Y otra técnica utilizada también es la técnica del método a validar. El método, de correlación e identidad. Donde nosotros hacemos la correspondencia método validado, método a validar. Bien. Si nosotros corremos un resultado y nos da 2 en el método validado, en el método estándar, ¿cuánto esperamos que obtengamos en el método validar? También 2. Y si tenemos 4, ¿cuánto esperamos obtener en el método propuesto? También 4.
¿Qué quiere decir? Si tuviese por acá 3, ¿cuánto espero obtener acá? 3. Eso es lo que espero obtener. En la práctica hemos visto que 48 sale 38, 250 sale 263, el 5 sale 2.1. En general vamos a tener de repente una curva no tan perfecta como la que vemos acá, pero bastante parecida. Si es que el método es correcto, el método propuesto es correcto. Entonces, ¿qué tenemos que entender acá? 2 debe ser 2, 3 debe ser 3, 4 debe ser 4. ¿Qué tipo de gráfica estamos obteniendo acá? Primero, que es una lineal, claro. Pero segundo, es una lineal especial llamada identidad, donde y es igual a x, 2 es igual a 2, 3 es igual a 3, 5 es igual a 5, 200 es igual a 200. Eso es lo que estamos obteniendo por acá. Pero como les dije, en la práctica puede ser que el 2 no sea 2, sino 2.5, y el 3 no sea 3, sea 2.7. Entonces, vamos a tener de repente una curva y es igual a ax más b, donde a es la pendiente, b es el intercepto respecto al eje. Eso es lo que vamos a obtener. Sin embargo, también sabemos, por reglas estadísticas, de que esta curva nunca es estática. Mañana la vuelves a desarrollar y de repente el 2 antes era 2.1, ahora sale 1.8, va bajando. Entonces puede ser que mañana tengas otra recta que es la que está acá. Pasado mañana puede ser esta recta que está acá. Entonces tenemos que estadísticamente hablando no tenemos una recta, sino tenemos una región de rectas que se encuentra acá y que se encuentra acá. Entonces, realmente estadísticamente no trabajamos con una recta, trabajamos con una región. Trabajamos con toda una región. Hay que demostrar que esta ecuación que genera una región va a tener justamente para la pendiente, va a pertenecer a dos valores, a 1, a 2. Y para el intercepto con el eje va a también tener dos valores, B1 y B2. ¿Cuál es el tema? Como es una recta de identidad, ¿qué significa recta de identidad? Y es igual a 1 por x más 0. Eso tiene que ser reflejado en estos valores de referencia estadística. A, que es la pendiente, tiene valores, pero entre estos dos valores debe estar inmiscuido el 1. Y el B, que es el intercepto, entre el valor B1 y B2 debe estar inmiscuido el 0 para cumplir esta acertación. Si demostramos que el 1 se encuentra en el intervalo de confianza de la pendiente y el 0 se encuentra contenido en el intervalo de confianza de la intercepto respecto al eje, estamos diciendo que la curva de identidad se encuentra dentro de la familia de curvas determinados en el experimento validado respecto a validar. Y si demostramos eso, estamos diciendo que el método cumple con el criterio establecido. Entonces hay que determinar los parámetros de intervalo de confianza de pendiente e intercepto y ver si contienen A1 y A0 respectivamente. Con eso estaríamos cumpliendo el caso alternativo para el tercer forma de evaluar exactitud. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser ejemplos de cálculo para poder demostrar o aplicar lo que hemos aprendido en este primer tutorial, la parte teórica. Entonces vamos a dejar acá por este momento la parte teórica y vamos a comenzar a hacer en el segundo video la parte aplicativa de estos conceptos.